Muy buenos días, mi nombre es Daniel Docampo Espada y de esta manera comenzamos una serie de programas audios aquí en Sedial Radio, inaugurando este nuevo formato multimedia con el licenciado Daniel Acorinti. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. No tengo esa entonación de radiodifusor que tenés vos, pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a presentarlo. Daniel es licenciado en Relaciones Públicas, como decíamos, y es miembro pleno del CEDIAL, Centro de Investigación Académico Latinoamericano. Con él vamos a discurrir en algunos programas para que ustedes nos puedan seguir e ir profundizando sobre una temática muy actual, muy candente y determinante en el mundo actual, que son los medios de comunicación masiva y de entretenimiento, podríamos decir, y la manipulación de las sociedades. Está bien el título, ¿no? Sí, lo podríamos resumir en todo eso. Es una discusión complicada en nuestro país porque automáticamente cuando empezás a hablar del papel de los medios de comunicación, muchísima gente va a decir, Clarín, debe ser kirchnerista. Entonces el tema que preparamos hoy se aparta de esa lógica local como para que la gente que escucha este material pueda entender la omnipresencia de los medios de comunicación y el nivel de influencia que tienen en nuestro día a día. Muy poca gente entiende que un libro es un medio de comunicación, un estilo musical es un medio de comunicación, que una novela también influencia, ¿no? Una novela, o sea, son un dibujito animado. Son todos medios que llegan y que nos bombardean con mensajes por todos lados. Entonces vamos a tratar de hacer un relevamiento de diferentes sectores en donde la manipulación de masas fue o es muy clara. Y la primera entrega que tenemos hoy es el uso de drogas en festivales masivos y la manipulación de la sociedad a través de la música. Vamos, pues acá hemos tenido casos incluso que terminaron mal, ¿no? Este tema de las drogas en la Argentina, con algunos muertos en algún recital y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que realmente la gente lo ha vivido casi periodísticamente este tema, pero lo que vos venís hoy a desarrollar acá es quizás mucho más profundo en cuanto a que hay algo detrás. Sí, en cierta medida, a veces cuando uno escucha que se está luchando contra el narcotráfico, hasta causa risa, ¿no? Es digno de un programa de humor, cuando especialmente se ven las cosas. Por ejemplo, hagamos un repaso de lo que pasó, digamos, en los momentos previos a Woodstock, ¿sí? Y esa gran difusión de lo que fue el LSD en festivales masivos, ¿no? O sea, cómo fue prosperando todo eso. Y bueno, un poco de antecedentes es que el LSD se sintetiza por primera vez en 1938, ¿sí? Un señor llamado Albert Hoffman en Suiza, y o sea, hay toda una anécdota sobre él, la pueden buscar. Es bastante gracioso, ¿no? El tipo en un momento salió a probar los efectos del LSD sobre él mismo. Es una anécdota que pueden buscar en internet tranquilamente. La cuestión es que después de esta síntesis por primera vez del LSD, ¿sí? El LSD se introduce legalmente por Sandoz, ¿sí? en Estados Unidos. O sea que en un determinado momento el consumo de LSD era legal. Y esto no hay que perderlo de vista porque se da una evolución en la legislación desde la legalidad hasta la prohibición total. Pero en un determinado momento en Estados Unidos vender LSD era un delito menor. O sea, algo que hoy, digamos, es carcelable, ¿no? Entonces yo podría en aquel momento haber vendido millones de dosis y aún así salir caminando porque es un delito escarcelable, y luego mudarme a otro país y hacer mi vida naturalmente como si no hubiese cometido nunca ningún delito. Eso lo vamos a repasar ahora enseguida.
Otra cosa interesante del LSD, o sea, recordemos que se sintetizó en 1938 y pasó casi hasta una década, o sea, una década, imagino, experimentando, ¿no? Hasta que la CIA lo toma como parte de su famoso y legendario programa de control mental MK Ultra, que no vamos a desarrollar mucho acá porque, digamos, hay vasta información. Fue un tema que explotó en la prensa de Estados Unidos, la sociedad empezó a demandar respuestas sobre esto, digamos, es algo que trascendió a los medios, armó un escándalo tremendo y se terminó, entre comillas, se terminó con todo eso destruyendo todos los documentos de investigación que había dentro de la CIA, ¿no? Por una orden de seguridad nacional, como siempre pasa en Estados Unidos. Pero como parte de esa experimentación, y justamente, digamos, son cosas que fueron probadas, la CIA lo que hizo fue drogar a universitarios, primero sin que lo supieran y después generando comunidades directamente en donde se drogaba a la gente. Y esto a principios de 1950, recordemos que Woodstock va a ser bastante después, el verano del amor fue bastante después. Estos eran como los inicios de bueno, en 1960 también se da un movimiento pacifista que luego, digamos, la opinión pública denominó hippie. Recordemos también que detrás de la palabra hippie también se etiqueta a un montón de personas, digamos, bajo una serie de características que se le atribuían y que incluía también una estética, una forma de vestirse o una forma de hacer. Lo que no hay que perder de vista es que este movimiento que se empieza a dar en 1960 va en paralelo con esa evolución de la que hablábamos en la legislación sobre el LSD desde 1962 hasta 1967-68, donde finalmente se prohibió y fue declarado ilegal. Durante ese tiempo, ¿sí?, hubo como dos grandes focos de promoción, ¿sí?, al este y al oeste de Estados Unidos, con características completamente distintas. Entonces, por ejemplo, había un grupo que en una camioneta con estética hippie viajaba alrededor de Estados Unidos y tocaba, o sea, junto en esas giras tocaba música una banda que se llamó The Grateful Dead, que justamente hacían ese tipo de rock psicodélico, digamos, parecido a lo que se escuchaba en esa época, que justamente respetaban esa estética que se estaba imponiendo, o sea que también estaban bajando una manera de vestir. Y bueno, se pueden encontrar incluso hasta videos de iniciación que se hacían en esa combi psicodélica que viajaba por todo Estados Unidos, iniciando a la gente en el uso de LSD. O sea, si en ese momento esa gente que andaba paseando por todos Estados Unidos, drogando a los estadounidenses por todos lados, hubiese tenido una legislación por ahí más similar a ahora, estarían todos presos, ¿no?, cumpliendo condenas perpetuas y demás. Sin embargo, ahí eran festivales que se hacían de manera itinerante y la gente consumía LSD. Entonces, digamos, por ese lugar o en ese segmento social con menor formación, digamos, lograron entrar con una droga como el LSD a partir de, digamos, un fenómeno popular, llamémoslo, que en realidad estuvo financiado, ¿no? Y por otro lado, digamos, nos encontramos el apologista universitario que encuentra la explicación teórica o la justificación teórica sobre el consumo de LSD. Esa persona fue Timothy Leary, fue declarado uno de los personajes más peligrosos en el mundo de las drogas, o uno de los enemigos públicos número uno de la sociedad americana por
el presidente Nixon, y también justamente la aparición de todo ese movimiento hippie ayudan a que se consolide una figura tan opuesta a todo ese movimiento como es la figura de Nixon, ¿no? Entonces, aparentemente esta gran grieta no es un invento argentino, sino que ya hubo una grieta así en muchos países del mundo, en muchos lugares, ¿no? Entonces el hippie pasó a ser sinónimo de un pelilargo vago. No importa que era ser hippie, o sea, todos los hippies eran iguales. Si vos eras hippie o no importa. Era sin complejidades. Sin complejidades. El hippie, bueno, tiene pelo largo, es vago y no debe usar desodorante, ¿no? Una cosa por el estilo. Durante esa época, estos apologistas de las drogas, digamos, hicieron una gran difusión de este consumo de LSD, y todo eso converge en 1967 en lo que se conoció como el Verano del Amor. ¿Sí? El Verano del Amor es un movimiento que se da en donde aparecen un conjunto de bandas musicales que tocaban un estilo de música similar. Nos encontramos un montón de nombres conocidos, nos encontramos a Hendrix, nos encontramos a los Doors con Jim Morrison, bueno, esta gente de Grateful Dead, Jefferson Airplane, toda una serie de bandas que respetaban una estética y que tenían puntos en común en su estilo musical. De alguna manera ellos fueron los apologistas o los líderes de opinión. Entonces habría que preguntarse también cómo eso incide en la juventud, porque incluso también hay videos en internet, pueden encontrar entrevistas, Santana hablando de su actuación en Woodstock, saliendo a tocar recontra re loco de LSD, y también podemos escuchar a miembros de la banda de Hendrix hablando de la insólita resistencia que Hendrix tenía al LSD, que aparentemente podía consumir más que nadie y resistirlo y mantenerse en pie y aún tocar. Entonces la pregunta es cómo es que justamente aparecen toda una serie de músicos con una estética similar, con un estilo de música similar, con todo similar, y encima todos consumidores de LSD. Evidentemente esto fue algo fomentado por las discográficas. De hecho, digamos, hay una serie de anécdotas. O sea, del Verano del Amor nos vamos a Woodstock, ¿sí? Y es un festival que se hace o que empieza digamos un 15 de agosto y continúa digamos por 3 días. Obviamente 3 días mucha gente despierta y se podía mantener despiertas por la influencia del LSD, y en realidad lo que terminó siendo Woodstock y también los festivales que se hicieron antes durante el Verano del Amor que eran grandes concentraciones multitudinarias, cientos de miles de personas, entre las cuales había miles y miles y miles de personas drogadas con LSD, cuando en realidad, digamos, los efectos del LSD ya se conocían desde 1938. Pero quizás esas multitudes legitimaban, ¿no?, el consumo del LSD como una moda, un estilo, una corriente. Esa presencia masiva también era una forma de blanquearlo, legitimarlo, sacarlo de lo clandestino individual. El hecho de hacerlo masivo también, semejante manifestación, era un poco de naturalizar también la droga, ¿no? Claro, pero más allá de la naturalización, el papel de las autoridades de un país dejando que todo esto suceda, porque los efectos del LSD se conocían desde 1938, cuando este buen hombre Hoffman probó los efectos sobre sí mismo. Digamos, creo que todo esto ya se conocía, ya estamos hablando de fines de la década del 60, de estos encuentros multitudinarios masivos, y que además guardan un formato tremendamente similar a lo que hoy conocemos como una fiesta electrónica como Creamfields, por ejemplo, ¿no? O sea, miles de personas agolpadas alrededor de un escenario consumiendo drogas.
Bueno, nos queda mucho para seguir debatiendo, Daniel. Sí, tenemos mucho material todavía por delante. Bueno, escuchamos a Daniela Corinti, integrante del CEDIAL, en esta serie de programas que tienen un eje, que es el tema de la comunicación, los medios de comunicación y la manipulación. Un tema que vamos a desarrollar en sucesivos encuentros, siempre aquí en cedial.com.ar y por supuesto en esto que estamos dando en llamar Radio CEDIAL. Muchísimas gracias, buenos días.